¿Por qué muchos de nosotros no cambiamos hasta que llega el dolor? ¿Por qué esperamos una pérdida, una enfermedad, una traición o una crisis interna para preguntarnos quiénes somos o hacia dónde vamos? Desde la Cábala, este patrón no es casualidad, es parte del proceso de crecimiento del alma, pero no siempre tiene que haber dolor si aprendemos a anticiparnos al sufrimiento. Y es lo que hoy quiero compartir contigo. Como enseña la Cábala, no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo. A veces lo que duele te despierta y lo cómodo te duerme. El propósito del alma y el despertar. Cada alma viene al mundo con un propósito. Venimos a corregir comportamientos, transmutar emociones o adquirir conocimiento espiritual que nos aporte en planos superiores o tenga impacto durante nuestra experiencia en este mundo. Venimos a revelar más luz en un mundo dividido. Ese propósito no es un castigo, sino una oportunidad de expansión y plenitud. Es algo necesario para que el alma se libere de las cadenas que arrastra de otras vidas. Pero muchas veces el alma olvida ese propósito, ya sea por el ruido del mundo material o por el placer inmediato que éste ofrece. Entonces, la vida comienza a empujarnos hacia el despertar, y si no escuchamos los susurros, vendrán los gritos. ¿Por qué el dolor acelera el cambio? El dolor no es una maldición, es un mensajero. Muchas veces es necesario para salir del modo automático del que vivimos. Según la Cábala, la luz que representa el aprendizaje o la corrección pendiente siempre quiere revelarse. Pero si el recipiente, es decir, tú, está cerrado o bloqueado por ego, orgullo o miedo, esa luz se manifiesta como tensión, vacío o caos. La crisis aparece cuando hay una desconexión interna, cuando olvidamos nuestra naturaleza espiritual, cuando vivimos desde el ego o desde la máscara creada por creencias impuestas por el entorno o la sociedad. Todo lo malo es malo, todo lo bueno es bueno. Nuestra percepción es limitada. Cada persona interpreta la realidad de acuerdo a sus creencias, heridas, deseos o historia personal.
A veces lo que parece bueno adormece el alma y lo que parece malo la despierta. Por eso es bueno detenerse y observar la realidad con detenimiento. La comodidad excesiva puede ser más peligrosa que una crisis, porque cuando todo está servido, el alma se estanca, no se expande. En cambio, en medio del caos hay regalos ocultos, nuevas preguntas, nuevos caminos, nuevos hábitos. Se abre un canal de expansión. El alma no busca placer constante, busca cómo reconectar con la fuente. El despertar por conciencia, no por crisis. ¿Se puede crecer sin tener que tocar fondo? Sí, es posible. Se requiere de voluntad, determinación y deseo. Solo así evitamos tocar fondo innecesariamente y cultivamos un despertar guiado por el alma, no por la crisis. Mirar hacia adentro, reconocer nuestros patrones antes de que duelan, elegir el cambio antes de que la vida lo imponga. Esto es despertar por iniciativa propia, por entendimiento, por discernimiento, porque reconoces que tu estilo de vida, tus emociones o tu trato hacia los demás no están alineados con tu esencia. Es entrenar la mente para reestructurar pensamientos, creencias y hábitos a través del estudio, la observación, la reflexión, la terapia y la práctica diaria. Este proceso nutre el propósito del alma antes de que el cuerpo grite que es momento de parar. Cuanto más conscientes somos, menos crisis necesitamos para crecer. Entonces, si estudio, observo y reflexiono, ¿me liberaré de todo mal? No, habrá dolores y desafíos inevitables, porque son parte del camino del alma. Pero estaremos mejor preparados para transitar lo que no se puede evitar, porque nuestra perspectiva será distinta. Y desde esa conciencia, el dolor no podrá destruirnos, solo transformarnos. La vida siempre nos está llamando. Cada situación tiene una luz oculta. En el dolor se abre una oportunidad para reconectar con la esencia de nuestra alma. Pero cuando todo parezca estar en calma y marchar bien, también es momento de detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿estoy siendo guiada por mi alma o mi ego? ¿Mi rutina es saludable? ¿Qué más necesito para crecer? ¿Estoy escuchando los susurros de mi alma?
Despertar la conciencia es un acto de amor, y despertar antes del dolor es la mayor evidencia que nuestra alma está creciendo. Dedica unos minutos al día a algo que haga sentir plena tu alma y mantenga activo tu cuerpo. No esperes a que todo se derrumbe por no haber sabido escuchar. Gracias y bendiciones. Shalom.